Buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a este nuevo encuentro con un destacado representante del medio fotográfico. Como sabéis, esta actividad es una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía, que es posible realizar gracias al concurso y al total apoyo del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la Universidad de Almería. Actividad que forma parte de las organizadas por su aula de cine. En esta ocasión, nuestro invitado es Josep Vicent Monzó, al que le agradecemos que haya aceptado participar y dedicarnos una parte de su tiempo. Josep Vicent Monzó Huertas nace en Valencia en 1950, fotógrafo autodidacta. Su obra ha sido objeto de numerosas exposiciones y publicaciones individuales y colectivas. Fue miembro organizador de la Unión de Fotógrafos del País Valenciano y cofundador de Visor Centro Fotográfico. Colaboró en el inicio del proyecto del Instituto Valenciano de Arte Moderno, Centro Julio González. Una vez inaugurado y como responsable del mismo, del servicio de fotografía en concreto, coordinó todas las actividades relacionadas con la fotografía, reproducción de obras de arte, coordinación y comisariado de exposiciones, etcétera, etcétera. Hasta que en 1996 fue nombrado conservador de fotografía, ocupándose únicamente de la coordinación y comisariado de las exposiciones y del estudio, conservación, difusión y ampliación de su colección fotográfica. Algunas de sus fotografías forman parte de los fondos fotográficos del Centro Andaluz de la Fotografía. Concretamente, tiene fotografías en las colecciones Imagina, la fotografía inventada y la colección Polaroid, así como en numerosas colecciones públicas y privadas. Bueno, sin más preámbulos, reiterando nuestro agradecimiento a Monzó por dedicarnos su tiempo, empezamos haciéndole ya una primera pregunta. ¿Cuándo y cómo te iniciaste en fotografía y cuáles fueron tus principales motivaciones y tus primeras influencias? Buenas tardes, Juan Carlos. En primer lugar, agradeceros que hayáis contado conmigo, tanto vosotros, la Asociación de Amigos del CAF, como el aula de cine de la universidad. Y pues vamos a empezar para contaros mis inicios en la fotografía. Yo desde siempre, desde muy pequeño, me contaban mis padres que siempre quería llevar la cámara de mi padre, una pequeña Kodak Baby, y era como muy siempre contento de llevarla, ¿no? Les puedo decir que ahí tengo 2 años, es mi madre y una amiga en la Gran Vía de Valencia, y yo estaba acostumbrado siempre a ver fotografías de mis primos, de mis hermanos, en los salones de nuestras casas disfrazados, y era que mi abuela materna era muy aficionada a la fotografía y llevaba a todos los niños a un estudio que había en Valencia de la saga de los de Rey, uno de los primeros pioneros haciendo tarjetas de visita y tarjetas postales que se hacía en Valencia, y diferentes descendientes y luego empleados continuaron hasta prácticamente los años 90 con esta casa de fotografías en Valencia, ¿no? Entonces, mi abuela materna murió muy pronto. Esta es la fotografía de mi padre, la pequeña cámara de formato 4,5 por 2, que ya no... a partir de los años 50 ya se dejaron de hacer ese tipo de rollos. Y entonces yo no tenía esas fotos, no tuve la oportunidad porque mi abuela murió muy pronto. Entonces esta es una de las pocas fotos que tengo de pequeño, porque ya cuando me dediqué a la fotografía estuve recorriendo todos los domicilios de mi familia pidiéndoles las cajas de zapatos que todos hemos tenido, ¿no? Todos nuestros padres y abuelos han tenido, recuperando aquellas fotos que me interesaban para varias cosas, como Una, vamos a ir Monzó, contando más adelante. perdona, Sí, dime, Monzó, dime. nos estás mostrando una fotografía ahora, es que no la estamos viendo. ¿Esto no lo estáis viendo? No, estamos viendo el escritorio con Sí. una serie de carpetas, Bueno, pero no ninguna fotografía. Te lo pues digo vamos a ver. porque como te estás refiriendo a una en concreto, Sí. Vamos a ver qué pasa. Pero la primera la habéis visto, la de...
No, ¿Esta la habéis visto? no, es que, bueno, seguimos sin verlas. ¿No veis nada? De momento no. Uy, qué raro, porque yo lo estoy viendo. No, Hola, no se buenas tardes. visualiza nada. No sé, ¿no? Estoy compartiendo la pantalla, o sea que... La pantalla sí la estás compartiendo, pero tienes que, lógicamente, además de compartir la pantalla, abrir las carpetas donde Sí, tienes las fotos, como claro, has hecho antes. antes lo hacía contigo y sí que las veías. Yo lo estoy haciendo igual que antes. A ver, ¿Ahora no la ves? ahora sí la estamos viendo Vale, ya. vale. Bueno, pues empecemos. Esta es la foto de cuando yo tenía 2 años en la playa de la Barbarosa, de las Arenas, con la funda de la cámara de mi padre, que siempre desde pequeño yo quería llevarla, ¿no? Era bastante cabezón queriendo hacer siempre llevar la cámara, ¿no? Me gustaba mucho. Y entonces, eh, ¿ahora la veis esta? ¿Sí? Juan Carlos, ¿esta la veis? Sí, 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 Vale, sí. vale. Entonces, en los salones de mi casa había muchísimas fotos enmarcadas con mis primos y mis hermanos mayores, disfrazados por mi abuela materna, que era muy aficionada a la fotografía y llevaba a los niños y a las niñas, se las llevaba al estudio de Rey para hacerles fotos. Entonces yo, como mi abuela materna, esta es la cámara de mi padre, que la recuperé luego más adelante, os contaré esa anécdota. Y entonces yo solamente tengo esta foto de muy pequeño, porque mi abuela murió siendo yo 1 año o 2, ¿no? Y entonces tenía siempre ese gusanillo ahí, ¿no? Esta es una foto de mi padre, tendría yo 14 años, sería el año 64, con la pequeña Brownie. Esto mi padre está pescando y es en una de las salidas del agua de la Albufera, desde arriba. Yo en aquellos momentos no tenía ni idea del éxito de la fotografía, pero casualmente era un contrapicado. Con la cámara de unos amigos de mi padre, los domingos y festivos íbamos siempre a la playa, cargados con todos los cachivaches, y normalmente algunos amigos de mi padre venían a vernos y alguno llevaba cámara, porque la cámara de mi padre desapareció después de la guerra civil. Ya os lo contaré más adelante. Y entonces, siempre que había alguien que llevaba cámara, yo insistía en que me la dejaran y hice esta fotografía de mis padres. Pero realmente para mí, esta es una de las primeras fotografías que realicé en el año 67, en un viaje iniciático para mí, porque yo formaba parte del coro de mi escuela y participamos en el 11º Congreso Internacional de Pequeños Cantores en Roma. Imaginar eso en el año 67, en la España franquista, el viajar con un viejo autobús, 10 niños de 14, 15 y 16 años y 50 de 10, 12 años a los que teníamos que cuidar. Íbamos subvencionados por una entidad romana, no recuerdo cuál, y parábamos, hacíamos una media de 70 kilómetros al día y parábamos por las noches a comer en diferentes hoteles internacionales en Marsella, etcétera. Fue una experiencia increíble, ¿no? O sea, conocimos otro mundo, ¿no? Y llegar a Roma y empezar a ensayar en polideportivos 6.000 niños juntos, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Americanos, iberoamericanos, europeos. Pero el colofón del tema fue la actuación el último día en la Plaza de San Pedro, todos juntos, cantando separados por voces. Yo era entonces bajo porque ya me había cambiado la voz. En la Plaza de San Pedro, dirigidos por Bon Karajan, y cantamos la Ave María de Schubert, cada uno en su idioma materno. Fue emocionante, ¿no? Pero a nivel fotográfico, para mí, que no llevaba cámara, y este amigo mío, Pedro San Juan, me la dejaba de vez en cuando, y entonces de una forma inconsciente yo decidí hacerle alguna foto a él en lugar de los paisajes que íbamos recorriendo, ¿no? Y eso para mí fue una lección importante que descubrí más adelante, que es lo que importa fotografiar, lo que importa cuando apretas el obturador a la cámara, y es aquello que mejor conoces, ¿no? Entonces para mí esta foto es completamente importante en toda mi trayectoria, y de hecho en un proyecto que estoy haciendo ahora empiezo con ella contando esta historia. En aquella España franquista de los años 60
yo empecé a comprometerme socialmente y políticamente de una forma completamente a un nivel muy bajo, y decidimos, al ver que las asociaciones que de alguna forma hacían alguna actividad en contra del franquismo eran muy perseguidas, decidimos dos temas: el cumplir con nuestros estudios lo mejor que pudiéramos y a nuestro nivel personal ser lo más honrado que pudiéramos ser. Y un grupo de amigos decidimos que nuestros ratos libres, nuestros festivos, serían irnos a hacer excursiones. Esto fue una excursión que también utilicé la cámara de otro amigo mío, Rogelio, que en un carrete durante una semana en Semana Santa teníamos que dividirnos esas 36 fotos entre 10 personas, ¿no? A mí me tocaron 3 o 4 fotos y decidí hacer esta, ¿no? Otra vez el fotografiar aquello que más conocía, ¿no? Que eran mis amigos. También con la cámara de otro amigo mío, fotografiamos una cámara de formato medio, nos fotografiamos mutuamente este grupo de amigos y nuestras respectivas parejas de aquella época. Esta es Lola, mi actual compañera, después de casi 50 años juntos. Intentando copiar las fotos que habíamos visto en las carpetas de los artistas, ¿no? Principalmente lo de los Beatles. Fue en 1972 cuando en mi viaje de novios con ella me compré mi primera cámara, que fue una Yashica 635, 6 porque es formato de 6x6, formato medio, y 35 porque con un adaptador podías hacer fotos de paso universal, ¿no? Y empecé entonces a fotografiar mi entorno, mis temas de mi entorno, y hacer, porque a mí me había interesado siempre muchísimo la pintura clásica, y de repente encontré a Picasso y me volví loco con su cambio de mirada, ¿no? de pintura. Pero con los pocos libros que teníamos en aquella época acceso, encontré la obra de Man Ray y me interesó muchísimo. Fue una de mis primeras influencias, sobre todo por los efectos de la solarización, ¿no? Entonces empecé a fotografiar a todas mis amigas y amigos haciendo este tipo de solarización. Empezamos a hacer viajes al extranjero, siempre viajes culturales para buscar o bien senderismos o bien museos, como por ejemplo en Aviñón, la cerámica de Picasso, o en Ámsterdam para ver los girasoles de Van Gogh. Esta es María Dolores. No sé qué he hecho. Sí. Bien, el segundo viaje importante en mi trayectoria fotográfica fue después de haber trabajado años en Telefónica y luego en una empresa de electromedicina con aparatos para análisis clínicos, rayos X, etc. Por motivos políticos me despidieron repentinamente, pero reclamé y en el juicio lo gané y pude cobrar todos mis atrasos. Y con ese dinero, como me acusaban de comunista, pues organizamos un viaje a la URSS. Fue un viaje que organizamos desde París, porque en España no se hacían en aquella época viajes a la URSS. Y fue increíble la experiencia porque fuimos en avión hasta Finlandia y cruzamos la URSS desde Finlandia hasta Odessa en un autobús en 22 días. Fue una experiencia increíble, porque nosotros éramos los únicos jóvenes y de izquierdas en un pasaje de gente mayor, jueces, arquitectos famosos, etcétera, etcétera, que ya habían viajado por toda parte del mundo y les faltaba ver la URSS, ¿no? Imaginaros el problema que teníamos en el autobús porque no entendían lo que nosotros hacíamos, ¿no? Bueno, esto es Leningrado. Intenté plasmar en aquel viaje imágenes que rompieran el tópico que se tenía de los comunistas en España, ¿no? Aquello que decían que tenían rabo, etc. Este es el río que pasa por Moscú y esta es una de las fotos que me ha interesado muchísimo. Y en aquella época yo aún no conocía mucho de la historia de la fotografía, pero posteriormente he tenido la oportunidad y el gozo de conocer a muchos fotógrafos famosos, maestros, en mi etapa, primero en Visor y luego en el IBAM, y esta foto me recuerda muchísimo una de Robert Frank, ¿no? Esa foto del camino de Robert Frank, uno de mis autores preferidos. Siempre me ha interesado el que se den cuenta de que estoy allí. O sea, nunca, desde el principio, he intentado captar imágenes robadas. Siempre
participando con la gente y pidiendo permiso si es posible, o simplemente dejándome ver que hago la foto y si no me dicen nada la hago. Retratos de mis familiares y amigos, documentando pueblos que rodean Valencia, que aún quedaban con aquellas casas típicas. Esto es Alboraya, donde se cultiva la chufa para hacer la horchata. Las nucleares de Cofrentes, actuaciones en un pub que era de los pocos sitios en Valencia que había en aquella época, que en los años final de los 60, bueno, esto sería a principios de los 70, que hacían actuaciones modernas. Esto es Moncho Borrajo, y él, aparte de que actuaba casi todos los días, dirigía esas exposiciones que se hacían en las propias paredes del pub. Y ahí es donde expuse yo mis primeras fotos del viaje a la URSS. La segunda exposición que hice fue en la Galería Trexe, que fue uno de los primeros intentos de hacer alguna exposición que se expusieran fotografía, pero fue un intento muy corto. Expuse yo y 2 o 3 más valencianos, Fontcuberta y 1 o 2 internacionales, pero nos dimos cuenta de que las fotos que nos ponía eran de revistas que nosotros no conocíamos y que él conocía. En fin, una experiencia muy corta. Bien, pues yo quisiera ahora presentaros la obra de los gitanos, que fue una de las primeras que hice. Espera, porque se me... Bueno, me has preguntado por las influencias, ¿no? Sí. Sí. Pues para mí las primeras influencias que tuve fue una colección de fotos, de libros de fotos que salió, no sé si lo conocéis, los que me estáis escuchando, que eran obras maestras en la fotografía, ¿no? Estaban Cartier-Bresson, por supuesto. Pero fue en el año 75, en un viaje, estando trabajando en esta empresa de electromedicina que os he contado, en Ámsterdam, en una galería pequeña, conocí la obra de Udelka y su libro de los gitanos. Y esto me causó una impresión tremenda. Para mí ha sido uno de mis autores preferidos y además estoy orgulloso de contar con su amistad desde el momento que lo conocí hasta estos momentos. Ya os contaré más adelante el por qué y el cómo. También más adelante, cuando empecé a conocer más historia de fotografía, pues la obra de Pablo Strand, ¿no? Me interesó muchísimo. Sander, Diane Arbus, por supuesto, Lewis Hine, Fimbel y Robert Frank, una de las fotos realizadas en Valencia en el año 52, en las playas de la Malvarrosa y las Arenas. Este es su hijo, Pablo, y las palmas que veis ahí, las manos de la mujer de Robert, María, que estuvo viviendo en Valencia. Monzó. Perdone, Sí, dime. no se visualiza en la pantalla nada. No estamos viendo las fotos. No sé qué pasa, que hay veces que sale y hay veces que no. ¿No se ha visto nada de lo que he dicho? No, nada. No. Estábamos un poco a la expectativa. Yo pensaba que estabas comentando las influencias, pero sin mostrar nada, pero... Vale. ¿Y ahora sí que la veis? No. No. Chicos. No se ve. Pero no entiendo qué pasa. Ahora ha habido un momento que se han visto en miniaturas, que ha sido una carpeta que se han visto las miniaturas, pero no en grande. ¿Y ahora se ven? Tampoco. Bueno, ahora se está viendo el escritorio con las carpetas que tienes en el escritorio. Claro. Pues no entiendo qué pasa porque siempre. A ver, Ahora te ves tú. Ahora me veo yo. hazlo ahora porque es probable que ahora ocurra lo mismo que antes. Ahora sí que se ve. Ahora sí. Ya sé cuál es el error. Hay que cerrar. Hay que volver al principio cada vez.
para que se pueda ver. Bueno, os paso las fotos estas rápidas, que son mis influencias, Cartier-Bresson, Kudelka, ya veis, os he contado la historia. Paul Strand, Sander, Diane Arbus, Lady Hine, Fimbel, Robert Frank en Valencia. Os estaba contando que estuvo viviendo 8 meses aquí, después de su trabajo en Londres. Y sabéis que se publicó un libro por la fábrica con todas las imágenes del viaje a Valencia. Este caballito es de los fotógrafos que iban a la playa para que la gente se pusiera a los niños y ellos les hacían las fotos. He investigado para ver si encontraba el fotógrafo de este, porque hay varios que aún vivían hace años cuando investigué, pero ninguno de ellos tenía ese caballo, ¿no? Aunque ya veréis luego que encontré en la caja de zapatos de los padres de mi mujer una foto de ella cuando tenía 2 años en la misma zona con un caballo muy parecido. Bueno, Moriyama. Con esta foto, de alguna forma, resumo un poco mis influencias, ¿no? Mis influencias son mis autores preferidos, ¿no? O sea, Sergio Larraín con el rectángulo a mano, Robert Frank con un pequeño libro con 7 libritos de 7 historias donde fotografía fotos completamente intrascendentes de sus amigos, no el tema de los americanos. El crimen de Cuba, que es un libro de un novelista bastante famoso en Nueva York que aceptó viajar a Cuba con Walker Evans y fue el primer portafolio de Walker Evans donde se incluyen una selección de las fotos que hizo en Cuba, incluso apropiándose de algunas de fotógrafos locales, ocultando su nombre para que no los persiguieran. Era la época de la dictadura de Batista. Bueno, Chin, de Wilson Chin, el desenfoque ligeramente desenfocado de capa, etc. Bien, pues entonces ahora... Perdona que te interrumpa. Ahora la siguiente pregunta, Juan Carlos. Sí, Marina. Perdón, no solo quería, bueno, porque como, bueno, encantada de saludarte primero. Sí. Solo estabas comentando cómo había influido en ti todos estos autores y mi pregunta era ¿de qué modo ha influido la literatura en tu fotografía? Muchísimo, muchísimo. Sí, soy también un lector incansable y he leído muchísimo, tanto en todos los clásicos como los autores contemporáneos. Y muchísimas veces he dicho que la fotografía se parece más a la literatura que a la pintura, ¿no? O sea, creo que contamos más poéticamente incluso los temas más fuertes o terribles que pasan por delante de nuestros ojos. De hecho, me ha interesado muchísimo, ¿no?, la poesía. Y ya veréis que con la evolución de mi trabajo muchas veces son bastante poéticos, ¿no?, las imágenes que elijo mostrar. No sé si con eso te contesto. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Gracias a ti por participar. Junto con Pembe Job fundaste a principios de los años 80 Visor Centro Fotográfico y lo codirigiste durante su primera etapa. ¿Qué os empujó a crearlo y en qué consistió exactamente Visor? ¿Y qué supuso para ti y qué te aportó esta experiencia? Bueno, como decía antes, en Valencia no había ninguna forma de exponer las fotografías. Habíamos creado la Unión de Fotógrafos del País Valencià, que mostramos una selección de fotos que luego os enseñaré. Yo presenté una serie de grafitis. Y yo había vivido en Barcelona una temporada y conocí la Galería Spectrum Canon, que estaba subvencionado por Canon, que dirigía Alberto Buschi y su mujer, Sara. Y entonces hablé con él para decirle que queríamos montar una galería en Valencia, que si podíamos obtener la subvención de Canon. Nos dijo que sí, pero que quería verla acabada la galería para que no fueran 4 maderas mal clavadas, ¿no?, decía él en catalán, ¿no? 4 fustes mal clavadas, ¿no? Y casi cuando ya teníamos acabada la galería, alquilamos una finca entera, fuimos a Barcelona, pero resulta que entonces Canon se había pasado más al vídeo y entonces había cerrado el centro de fotografía y se había completamente transformado en una productora de televisión de cara a trabajar en un futuro en las televisiones autonómicas. Y de hecho en aquel momento Buschi
de alguna forma vendía todos los fondos que él había ido almacenando de fotografía a lo largo de muchos años, ¿no? Y de hecho yo ahí compré varias fotos que iniciaron mi colección. Y entonces montamos Visor para precisamente poder mostrar fotografía en Valencia y así de alguna forma motivar el ambiente en Valencia. ¿Ahora sí que se ve? Sí. ¿Sí que se ven? Se ve la pantalla donde están las carpetas, pero no se ve la foto. Otra vez lo mismo. Bueno, vamos a ver si lo sé hacer. Sí, creo que hay que empezar por aquí. Ahora sí se ve. Vale, muy bien. Sí. Bueno, pues fuimos una galería que implantamos un poco el tema de que nosotros teníamos los marcos de 40 por 50 o 50 por 60 y los autores que exponían de alguna forma mandaban las fotos con sus parpartús y así abaratábamos transportes, etcétera, ¿no? Era una forma de luchar contra nuestros pocos recursos, ¿no? Para financiar la galería teníamos una escuela donde hacíamos cursos de preparación, de iniciación y también de profesionalización. Y mostramos muchísimas exposiciones. Ahora no sé por qué no va. Bueno. ¿Seguís viéndola esta? Sí, ahora estamos viendo una nueva foto. Vale, muy bien. Bueno, es un fotógrafo valenciano y aquí estamos presentando una exposición colectiva donde esta primera foto era una foto de América Sánchez, homenaje a Renau. Hicimos exposiciones de Foncuberta, de Toni Catain, Antonio Tabernero, hicimos exposiciones de Diana y Marlo, hicimos de Franco Fontana, en fin, hicimos muchísimas exposiciones y tuvimos un éxito bastante grande, ¿no? Porque al principio, como nadie compraba fotos, pues compraba yo una, compraba otra mi colega Pepe Benyoc, que codirigíamos la galería, y comprábamos otra entre los dos para dejarlas como fondo de la galería. Hicimos una exposición de Lucho Peirot que coincidía con el Congreso de Ayuda de Solidaridad con los pueblos de Argentina, Uruguay y Chile. Y Lucho Peirot yo lo había conocido en mi época de Barcelona y nos cedió las fotos amablemente. Esto es un artículo que me hicieron en aquella época en donde yo contábamos lo importante que era poder mostrar originales de fotografía, ¿no? Porque no se habían visto nunca en Valencia, prácticamente se habían hecho muy pocas exposiciones de fotografía. En aquella época yo compaginaba para poder sufragar los gastos de Visor, también a veces como fotógrafo de prensa, y reivindicando que en las fotos se pusiese el nombre. Aquí veis mi nombre, Josep Vicent Monzó, pero muy pocas veces lo ponían en aquella época. Sin embargo, en este juicio contra un abogado que, como veis, empleó el término por huevos con B alta, que según el diccionario quiere decir por necesidad, en una vista, y lo juzgaron por desacato, aunque fuera suelto. Pero yo hice esta foto antes de entrar en la sala de juicios, pero también me metí dentro y hice una foto y el juez me ordenó que me detuviera, aunque podía escapar y salvar las fotos. Aunque luego no se publicaron y el requerimiento judicial fue desestimado, afortunadamente. Os cuento todo eso para que veáis la situación, ¿no? Fue el inicio de la transición en Valencia. La Diputación la ganó el Partido Socialista y su presidente, Toni Sunción, que yo lo conocía porque luego os pasaré unas fotos que estuve trabajando una época en la única revista que hubo en Valencia de oposición al franquismo. En la época en Valencia existían solamente dos periódicos, uno del movimiento y otro particular de extrema derecha o de derechas. Y entonces, una vez conseguida la transición, organizamos estas primeras jornadas fotográficas a Valencia, desde Visor, y organizamos las exposiciones en diferentes sitios de Valencia, como la Caixa tenía entonces una sala,
En la Caja de Ahorros también tenía una sala, en el Ateneo. Y organizamos por autonomías. Trajimos los catalanes, los andaluces, los vascos, los gallegos. Nosotros en Visor presentamos los aragoneses. Fruto de la exposición que antes os he contado, de Lucho Poirot, entró un chico un día queriendo comprar una foto de una persona que era un músico exiliado. La exposición de Lucho eran el exilio de personajes famosos en Chile, y porque él era músico y había sido su maestro, ¿no? en Austria. A partir de ese momento creíamos que no, decía que no tenía dinero, que mañana volvería a comprarla, y efectivamente, porque iba con mochilas. Y efectivamente al día siguiente vino y la compró, y a partir de ahí salió una amistad que años después dio fruto como un intercambio de fotógrafos austríacos de Viena en Visor y fotógrafos valencianos en la fotografía Viena. Esta es una foto de Viena durante los días que fuimos para ver la inauguración. Estos son los catálogos. Ahora son ya una galería bastante formalizada, pero en aquella época eran ocupas en una sala, en una finca de estas abandonadas, que estaba todo ocupado por gente de la cultura, pintura, cerámica y fotografía. Yo presenté una serie de retratos con una ampliación, ¿veis? Una ampliación de aquella foto primera que hice, y 20 años después. Durante esos años, incluso antes, iniciaste y desarrollaste tus series sobre los gitanos y la de retratos. ¿Cómo abordaste esos proyectos? Háblanos un poco de ellos. ¿Y los mantienes en progreso o los concluiste? No, la serie de gitanos prácticamente la concluí, pero la de retratos la he continuado siempre. La he continuado hasta la actualidad, o sea, es inacabada, ¿no? Entonces voy a poneros un pequeño proyecto de libro. ¿Lo veis ahora? Sí. Perfecto. Bueno, el tema de los gitanos es muy importante para mí porque os he dicho que uno de mis maestros fue Kudelka. Y entonces, cuando regresé de aquel viaje, empecé a buscar gitanos por Valencia. Había encontrado algunos en un trabajo que hice paralelo, que luego os quiero enseñar, del Mercado Central, donde mis padres tenían un palco de despojos de casquería. Y entonces, haciendo esa foto, estaba haciendo una foto de una puesta de sol o de un atardecer en el río Turia, pasaron estos gitanos y me dijeron: deja de hacer esa foto y haznos una foto a mí y tal, y me la entregas. Y me dijo: yo vivo en el barrio de Nazaret. Entonces, tiempo después fui a Nazaret y se la entregué, y a partir de este contacto pude empezar a entrar en diferentes ambientes de los gitanos en Valencia. Como veis, esta foto de aquí es el jefe de la gente que estaba en la playa de la Barbarosa, ocupando el chalet de Vázquez Ibáñez. Me costó muchísimo encontrar su confianza, yendo muchísimos días sin cámara para ayudarles en sus tareas cotidianas. Y cuando llevé el primer día a la cámara, hice fotos y me dijeron que me dejarían volver al día siguiente si les llevaba las copias. Entonces tenía que hacer las fotos cada noche para que al día siguiente llevarles unas cuantas copias para que poder continuar fotografiando. De hecho, esta fue una de mis primeras exposiciones en aquella sala que os he dicho, y aparte de mis amigos íntimos, solamente vinieron todos los gitanos, dirigidos por su jefe, que entró primero a la sala, vio que la sala tenía, que el nivel de las fotos eran correctas, que había hecho un tratamiento fiel con lo que yo les había contado, y inmediatamente salió a la calle y dijo: entrar todos, pero ojo, comportarse. Fue muy emocionante. Además, he ido siguiendo años después a muchos de estos personajes, que los he encontrado mis fotos clavadas en las paredes de sus casas. Esto fue una romería en Torrente, con una virgen gitana, que gracias a que conocía a todas estas familias, me dejaron intervenir y con ellos y participar de todos sus ambientes, ¿no?
Es un trabajo que se ha mostrado muy poco, porque como sabéis, primero entré en Visor y luego en el IBAM, y me he dedicado más a difundir la obra de otros fotógrafos que las propias mías. Pero en fin, me alegro que me hayas preguntado por ella, porque para mí es uno de mis trabajos preferidos. Igual que cuando el viaje a la URSS intentaba desmontar los mitos que se tenían sobre los gitanos, mostrando tareas, entre comillas, normales. El libro lo titulo Solamente quiero caminar y lo pongo con la famosa canción de Paco de Lucía. Este es un libro hecho con un programa de Moleskine que me sirve como maqueta, y la idea mía es que últimamente estoy catalogando toda mi producción para hacer una especie de caja con 7 u 8 libros. Ahora os voy a presentar el del mercado central, que es, como os he dicho antes, si realmente lo que me interesa es aquello que conozco. El mercado central para mí ha sido uno de los trabajos también más importantes que he realizado, junto con los retratos y los animales. Porque mis padres tenían una parada, y esto es en Navidad, era costumbre por las fiestas de Navidad hacerse un retrato. Yo tampoco tengo ninguna foto, así como mis hermanos tienen fotos con mis padres, yo no tenía ninguna foto con ellos. Claro, la complicidad de todos los puestos que me conocían, porque yo he trabajado muchos veranos ayudando a mis padres en la venta, fui uno de los primeros chicos que vendía en el mercado central y que os daba carne. Y entonces había una costumbre de intercambiar especies, ¿no? O sea, yo llevaba algo de carne a una pescadería y ellos me regalaban una caja de gambas o cualquier cosa. Esta era la parada de mis padres, de mi carne, el nombre de mi madre. Este es mi hermano con su mujer embarazada. Claro, la colaboración que teníamos con la gente, con todo el mundo, era extremo, ¿no? Esta es la otra parada de mi hermano, el mayor. Aquí lo vemos. Pero no solo mi familia colaboraba, sino, como podéis ver, todo el mundo, ¿no? O sea, fue un trabajo además intensivo, lo realicé. Así como los gitanos estuve varios meses haciéndolo, prácticamente 2 años. El mercado central lo hice prácticamente en 3 sesiones, en 3 días. Un día normal, el día de Nochebuena, y otro día, no recuerdo exactamente. Al mismo tiempo es un documento, ¿no? De cómo, porque todo esto ahora no existe, ¿no? O sea, todo está ahora con carteles modernos, con todo esto de que eran los palcos antiguos de cuando se creó el mercado, ¿no? Estaba entonces en reparación, porque se caían los cristales de aquí arriba. Es uno de los mercados modernistas más importantes de Europa, ¿no? También solamente presenté en la primera aquella exposición que os contaba antes, presenté 10 o 12 fotos, ¿no? Y entonces ahora últimamente he digitalizado la mayoría de negativos. Porque, como siempre pasa, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? O sea, yo, que en el IBAN tenía todo completamente catalogado, siempre he seguido haciendo fotos, pero lo tenía todo en cajas, simplemente poniendo viaje a Roma, tal, o mercado central. Pero ahora prácticamente lo tengo casi el 90% ya digitalizado y catalogado. Esta es una de las fotos de los gitanos que vendían
aquí me veis a mí, porque yo llevaba 2 cámaras, a mí me veis aquí fotografiando ante el público, porque llevaba 2 cámaras, una con trípode, y entonces me pareció hacer este autorretrato, ¿no? para mostrarlo como final del libro. Bien, pues Juan Carlos, ¿qué pregunta tienes? Sí, mira, desde un principio te implicaste en la puesta en marcha del Instituto Valenciano de Arte Moderno, una referencia a nivel nacional e internacional, coordinando y comisariando a lo largo de tu estancia en el IVAN, has comisariado más de 50 exposiciones y asesorando en diferentes tareas para la inclusión de la fotografía en todas las actividades de la programación del IVAN. ¿Cómo surge tu relación con el instituto? ¿Cómo llevaste a cabo la programación y la coordinación de las exposiciones? ¿Y puedes hablarnos de alguna o de algunas que consideres más representativas de toda esa trayectoria, de todo ese periodo? Bueno, pues el inicio fue que pedimos subvención para hacer las primeras jornadas, estas que os he contado, a la Dirección General de Cultura, que también había sido creada muy recientemente. Yo había hecho un trabajo en una revista, Valencia Semanal, que era la única revista que había un poco de izquierdas en Valencia, y cuando entró el primer gobierno valenciano del PSOE, me pidieron hacer un seguimiento del presidente durante los primeros 100 días para un libro que querían hacer. Fue un tocho mocho porque eran todo entrevistas y más entrevistas, ¿no? Pero bueno, yo estaba vinculado un poco con estas personas, los conocía de mucho tiempo en la clandestinidad, y entonces les pedí una subvención para hacer las primeras jornadas. Costó mucho conseguirla y cuando dieron el dinero tuvimos muy poco tiempo para hacerlo. Contamos esas 17 exposiciones en prácticamente un mes, hicimos el catálogo. Y entonces la directora general de aquella época, Trini Simó, me llamó y me propuso trabajar en cultura para un proyecto que yo estaba publicitando en aquella época, que era crear un centro de fotografía en Valencia, parecido a lo que habéis hecho vosotros en el CAF. Pero desafortunadamente, y afortunadamente a la vez, a los pocos meses de estar yo contratado para esto y trabajando con el proyecto, llegó a Valencia Tomás Llorens, que fue el que inició el proyecto de IVAN, y de alguna forma reorganizó la Consejería de Cultura, tanto la Dirección General de Cultura como la de Patrimonio, y a mí me pasó de Cultura a Patrimonio, diciéndome que el proyecto de centro no se podía hacer porque él había venido para hacer un proyecto que en aquel momento era secreto, pero que pocos días después me lo contó, ¿no? Cuando nos encontramos mutuamente y tuvimos confianza uno del otro, ¿no? Entonces estuve trabajando casi 4 años, desde el año 85 hasta el año 89, que se inauguró, trabajando en la Dirección General de Patrimonio para la creación del IVAN, ¿no? O sea, yo hacía en aquella época de todo, o sea, transportista para ir a recoger las primeras piezas que se compraban, porque cuando se inauguró el IVAN estaba compuesta la dirección, ¿no? Se trataba de crear, era el Instituto Valenciano de Arte Moderno, y no un instituto de arte valenciano, sino un instituto donde se estudiaran, por eso era el instituto, las bases historiográficas del arte moderno. Y como no, la fotografía tenía que estar incluida. De hecho, una de las primeras compras que se hizo fue la obra de Cuallador. Compramos 50 fotos a Cuallador, pagadas con precios de mercado justos, y él nos donó casi 200 fotos más, ¿no? Por eso fue una de las primeras colecciones que hicimos en el IVAN. Bueno, desde el principio se planteó el que Tomás era el director, lo que pasa es que lo nombraron director del Reina Sofía y entró a formar parte de la dirección Carmen Alborz, que luego fue ministra de Cultura. Y entonces el tema era crear un programa donde fuéramos estudiando las diferentes corrientes que habían habido entre guerras, ¿no? Con un concepto que era abstracción y concreción. Montaje, abstracción y montaje. Por eso empezamos con la obra de Renaud como padre de la línea fotomontadora, con muchísimos pintores, escultores que
que hacían tanto extracción como montaje. Entonces, las adquisiciones de obra eran en parte de los autores que seleccionábamos y en parte aquellos más representativos que llevaban esta línea. Yo formaba parte un poco del staff, con Vicente Oli, que llevaba la parte de pintura, yo la parte de fotografía, aunque en los primeros años, como tú has dicho en la presentación, tuve que hacer pues, fotografía de prensa, pues, reproducción de las obras para los catálogos, etcétera, etcétera, etcétera. Llevé las exposiciones itinerantes de pintura por toda España y por el extranjero. Y bueno, os voy a contar si acaso algunas de las exposiciones que hice. A ver si esta vez lo puedo hacer bien. ¿Se ha abierto? ¿Veis la imagen del catálogo de Renault? Juan Carlos. Sí, sí. ¿Sí se ve? Vale, sí, se ve. Yo fui el comisario en la inauguración del IBAM, de la Tomás Llorens, fue de todas las exposiciones, aunque ya era la directora Carmen, con el equipo de Crónica y muchísimos más autores, pero yo fui el comisario de Renault. Una de las primeras exposiciones y que más satisfecho me ha dejado fue la exposición de Gabriel Collado, lograr hacer un libro de un fotógrafo de un nivel elevado, ¿no? O sea, se rompió con este catálogo aquello de que la fotografía era la hermana pequeña de las artes plásticas, ¿no? Y como veis, prácticamente casi todos los fotógrafos que he organizado me han dedicado sus libros con mucho cariño, ¿no? Esa fue la inauguración con Carmen Albor, Collado. Aquí vemos a Falces, que vino a la inauguración. Tengo que decir que yo había viajado muchísimo en aquella época a todos los actos que se hacían en Madrid, Barcelona, Gijón, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso a nivel francés. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo en Madrid en muchas conferencias contaba que se iba a hacer el IBAM, pues parecía que no se lo querían, ¿no? Y Manuel Falces fue de los pocos que vino siempre a muchas inauguraciones e incluso nos publicó muchísimas críticas en el país donde él escribía, ¿no? Aquí vemos a Carlos Perisiquier, que también vino, claro, eran los amigos de Guayadó, ¿no? Pero fue Falces y Carlos Perisiquier los únicos que vinieron así a nivel nacional en aquella exposición. Fue muy emotivo el que Guayadó me planteó. Yo había organizado una exposición de Guayadó también en el IBAM, en la primera época del IBAM, y mantuvimos una amistad. De hecho, le ayudé a catalogar toda su colección como coleccionista, que también tenemos depositada en el IBAM. Pero él tenía un maestro en Gijón, que uno de los compañeros, cuando él empezó y entró en la agrupación, en el Real Club de Madrid de Fotografía, y quería llevarle el catálogo y me invitó a ir con él. Y entonces fuimos por Asturias y fotografié con él y fue una experiencia increíble, ¿no? Bueno, Josep Kudelka es otra de las grandes exposiciones que he organizado en el IBAM, aunque yo no fui el comisario porque era una exposición que venía ya organizada por Magnum. Se expuso en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, y hablé con los organizadores, Alejandro Castellotti y Manuel Santos, de la posibilidad de traerla a Valencia. Me dijeron que no, porque tenían una cláusula en Magnum de que solamente podía ir a la exposición una vez, o sea, a una sola ciudad de cada país. Entonces yo mandé una carta a Magnum como muy rotunda, muy fuerte, pensando que no me harían ni caso, pero luego fue mi sorpresa que recibí contestación a la semana directamente de Kudelka diciendo que sí que se hacía la exposición en Valencia. Y entonces organicé todo el transporte y la montamos. Lo invité para venir a la inauguración, pero él en aquella época y casi siempre no quiere ir a los actos sociales. Y va cuando está muy obligado. Y entonces, al mes de la inauguración, yo me iba de vacaciones, tenía el coche preparado con la tienda de campaña y ya prácticamente yo incluso ya con las botas de senderismo, etc. Y me llamó el jefe de seguridad diciéndome que había un personaje en la sala de exposiciones gritando, emocionado, viendo la exposición y que decía que era Kudelka.
Les pregunté cómo iba vestido y al explicarme lo que iba con botas y con un chaleco y 3 o 4 cámaras colgadas, entonces me fui corriendo al imán y bueno, me felicitó personalmente diciendo que le había gustado muchísimo el montaje, que estaba emocionado. Le pregunté que por qué no había venido a la inauguración y por qué había decidido que sí. Y me contó que cuando él se exilió de Praga después de la invasión de los rusos, estuvo exiliado un montón de días y semanas visitando Europa y que recayó en Valencia, donde obtuvo mucha solidaridad de las gentes. Y entonces le apeteció mucho el poder venir a Valencia con sus fotos. Le pregunté dónde estaba, si se iba, tenía hotel, me dijo que se iba a quedar 2 o 3 días o más, en una pensión horrible, por cierto. Y entonces yo le propuse que si quería venir a mi casa, que yo me iba de vacaciones, pero que le dejaba mi casa por los días que quisiera y cuando acabara yo le dejaba las llaves y que cuando acabase se la dejara a un vecino. Yo vivía entonces en una urbanización con un pequeño chalet y él aceptó y nosotros nos fuimos con mi hija y mi mujer y mi hija y volvimos a los 10 días y aún seguía allí. Y de hecho se quedó 15 días más. Y entonces pudimos recorrer juntos muchísimos pueblos de Valencia, hacer fotos juntos, donde cuajó una amistad muy fuerte. Esto le interesó mucho el desmantelamiento de los altos hornos de Sagunto. De hecho, he hecho un libro con 2 ejemplares, uno para mí y uno para él, que se lo entregué personalmente. Esto fue un desayuno de trabajo en Madrid cuando se montó la exposición en la Fundación Mafre. Os lo cuento esto para que veáis el nivel de Kudelka, de compañerismo y de solidario, ¿no? O sea, el día se hizo un cóctel en la Fundación Mafre, donde habían cientos de personas, todos con él. Pero él no quería hacerse fotos con nadie, solamente con muy pocos, pero lo avasallaban. Entonces dijo que mejor que nos viéramos mañana a las 7 de la mañana en un pequeño bar que él conocía de Madrid para hacer un chocolate con churros. Pues solamente fuimos 2 personas. Esto fue durante la inauguración. Bueno, la amistad con Kudelka ha sido eterna, ¿no? O sea, hemos viajado, ha venido a verme, yo he viajado a Madrid, bueno, he viajado a Praga. Otra de las exposiciones fue de Nicolás de Locuna, un fotomontador vasco, muy interesante. Aquí yo fui coordinador de la exposición con la comisaria Adriana Moya. Soulages fue una de las exposiciones de un pintor informalista francés muy importante, como si dijéramos el Tapies en Francia. Y yo ayudé mucho, en aquella época en las primeras exposiciones del Liban, yo también ayudaba en la iluminación de las salas. Y hice mucha amistad con Soulages porque es muy, muy fuerte, muy difícil iluminar sus cuadros negros con mucha materia. Y quedó muy contento con la solución que yo di, ¿no? Y entonces, al mes de la inauguración, vino un inspector a hablar conmigo, un inspector de policía, para decirme que el sábado siguiente vendría una visita a Pierre Soulages con un personaje muy importante de la política francesa, pero que quería que la visita fuese particular. Yo solamente lo recibiera yo. No tuve que decírselo a la directora, y la directora, a Carmen, y la directora se lo dijo al consejero de Cultura. Y acudieron al IBAM, se hicieron los despistados por la sala y saludaron, ¿no? Pero en fin, es Michel Rocard, el primer ministro francés, que era amigo íntimo de Pierre Soulages. Os cuento esto porque tuve que trabajar mucho y hacer muchas cosas para lograr que la fotografía estuviese dignamente representada en el IBAM, pero también he tenido satisfacciones muy fuertes, ¿no? muy interesantes. Esto es el catálogo de la primera presentación en el año 92 de la colección del IBAM, donde se presentó también la fotografía y fotomontaje por primera vez conjunto en una sala, conjuntamente con toda la colección de pintura y escultura. Y vino Antonio Saura, Vicente Togolín, con el que he mantenido también una amistad grande hasta su fallecimiento, porque en aquellos trabajos que he dicho que hacía al principio, tuve la suerte de poder ir a su casa a recuperar los 10 o 12 primeros cuadros que había pintado a nivel gestual, ¿no? Esa pintura que hace Saura tan fuerte, ¿no?
Y entonces lloraba al ver cómo los embalábamos y me los llevaban. Y a partir de ahí nació un contacto íntimo entre él y yo. Otro autor que he disfrutado muchísimo y que no era nada conocido en Europa, y en España menos, era Julio Mitchell. O sea, una de las cosas que me interesa mucho siempre es poder no solamente mostrar autores importantes, sino descubrir autores interesantes, tanto contemporáneos como clásicos, ¿no? Como iremos viendo luego. Julio Mitchell lo conocí en Arles en un año en el que el programa fue bastante flojo y estábamos todos los valencianos y algunos extranjeros en la Plaza Foro, donde nos reuníamos siempre para tomar café y charlar. Y estábamos a un gran corro con 20 o 25 personas hablando de que no nos gustaba nada ese año. Y yo dije que había visto una exposición en un garaje organizada por el Museo Suizo del Liceu, un museo dedicado a la fotografía también. Estoy hablando de los años, sería el año 80, 90 o así. Ya había museos en Europa dedicados a la fotografía. Y dije que me había gustado mucho porque era una exposición de Robert Frank y un tal Julio Mitchell. Me había gustado mucho esa obra. Y entonces de repente se levantó un señor que estaba detrás, en otra mesa, escuchándose lo que decíamos, y se presentó como Julio Mitchell. Ese fue el inicio de una amistad con él tremenda. Le dije que quería exponer su obra el año siguiente y él tenía unos días libres porque le habían pagado el viaje de Nueva York. Él es cubano, pero vive en Nueva York desde mucho antes de la Revolución Cubana. Y entonces, de repente se presentó en Valencia diciendo que venía a ver el IBAM. Y bueno, pues como siempre, se hospedó en mi casa, ¿no? Y nació otra amistad tremenda. He viajado con él a Nueva York, he ido a Nueva York muchas veces y siempre me ha acompañado. Es mi hombre en Nueva York, ¿no? Me ha servido de intérprete y contactar con muchísimos museos y autores. Julio Mitchell, él vive en Brooklyn. Bueno, otra exposición que también quise hacer y es otro de mis maestros preferidos fue el trabajo de Walker Evans en La Habana. Pero para mí esta exposición fue una de las más importantes que hicimos. Son los fondos del MoMA de Nueva York, ¿no? O sea, conseguimos traer los fondos de Nueva York, del MoMA, al IBAM. Y todo surge a raíz de dos temas. O sea, yo desde el principio mandé los catálogos que íbamos publicando, los mandaba a muchísimos museos de todo el mundo. Y me contestó Sarkowski, John Sarkowski, que era el director de fotografía del departamento del MoMA, diciéndome que le encantaban nuestros trabajos. Y yo le pedí una colaboración. Me dijo que ellos no trabajaban con museos tan jóvenes. 2 o 3 años después, en un festival de Arles, todos los años íbamos a Arles, al principio como visor y luego como IBAM. Era un sitio donde se podía contactar con muchísimos autores. Pues una noche lluviosa, en una gasolinera, yo no había encontrado hotel en la propia Arles y había encontrado hotel en Nimes, que estaba como a unos 30 kilómetros. Y me encontré una noche que volvía a mi hotel, a las tantas de la madrugada, me encontré con un hombre que llevaba una maleta, una bolsa de fotografía colgada y de cámaras de fotos, que estaba en la gasolinera queriendo buscar un taxi para ir a Arles, ¿no? Porque lo habían dejado tirado en Nimes, había venido de París a Nimes en tren y en Nimes tenían que recogerlo para llevarlo a Arles y no lo habían recogido. Entonces le ofrecí que se viniese conmigo al hotel, que donde duerme uno, duerme dos, ¿no? O sea, al principio hizo un poco así, cara rara, pero luego parece que intuimos mutuamente que no habría ningún problema y efectivamente eran las 4 de la mañana, llegó, se duchó, desayunamos y volvimos a Arles a las 8 porque él tenía una conferencia a las 8. Quería ir a una conferencia. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando llegamos a la conferencia era el ponente, era Peter Galassi, que es el primer ayudante del jefe del departamento del MoMA. Os cuento esto porque recibí un fax diciéndome que, por favor, lo más pronto posible me quería ver en el MoMA, Peter. Entonces, inmediatamente hablé con Carmen, con la directora, me dio el permiso,
Organizamos el viaje, fui a verlo y entonces me dijo que estaba organizando esta exposición y que solamente quería llevarla en Europa a 3 sitios. Al IBAM, a la Fundación Hasselblad, que organiza el premio Hasselblad desde hace 50 años, y al Victoria Albert Museum, que también tiene un departamento de fotografía muy importante. Imaginaros cómo fue mi alegría, ¿no? En aquella época no había móviles. Salí del MoMA gritando, voy a traer los fondos del MoMA a Valencia, ¿no? O sea, fue una exposición increíble. Pero no solamente lo del MoMA, sino que otro museo de Nueva York, el Metropolitan, también tiene una colección de fotografías increíble. Y meses después trajimos la nueva visión, la colección de la Ford Motor Company, que había donado al museo. Estuve trabajando con María Harrison casi durante un año para organizar unas fichas para presentar la exposición con una ficha bibliográfica y conceptual para situar a cada fotógrafo, ¿no? Y convencí, cuando le conté qué colección teníamos, de incluir 10 fotos de nuestra colección en el interior de la exposición. Es la primera vez que el Metropolitan acepta obras de otro museo en una exposición organizada por ellos con sus fondos. Infraganti, con Chris Gillip, también fue una exposición que estaba organizada por el British Council, muy emocionante. Yo hablo poco inglés y estaba dando en aquella época un curso en el British y esta era la traductora. Y Chris Gillip, que había hecho un trabajo muy social, muy documental, no entendía nada de cómo habíamos querido traer su obra al museo, ¿no? Y entonces la noche de la inauguración, después de que se acabaron todas las cosas oficiales, me pasó una servilleta con quiero hablar contigo, acude al hotel a última hora cuando nos despidamos. Nos fuimos de cervezas por Valencia y acabé hablando en inglés perfectamente la única vez. De hecho, al día siguiente hablamos con mi profesora para que él le hablaba de lo que yo le había contado, a ver si era realmente lo que yo le había contado era verdad, ¿no? O sea, y entonces yo quedé completamente estupefacto de ver que le había contado un poco mis anhelos en la fotografía, ¿no? mis maestros y tal. Bueno, un tema que también me ha interesado siempre mucho son los encargos, ¿no? Ya desde Visor organizamos las segundas jornadas trayendo a muchos fotógrafos a Valencia a fotografiar. Y aquí fue un trabajo en la conmemoración del escritorio No Martorell, que es uno de los primeros libros hechos en valenciano parecido al Quijote. Y entonces en Gandía había nacido la familia Borgia, que sabéis que fue uno de los papas, y entonces invitamos, copiando un poco el tema de cuando invitaban los Borgia a los arquitectos florentinos para hacer palacios en la ciudad, invitamos a 6 fotógrafos para que vinieran a Gandía y con entera libertad hicieran lo que quisieran. Fue una exposición muy interesante. También la obra de Hatchet, Foncuberta, Freilander, que también se quedó unos días por Valencia y fuimos juntos a fotografiar por muchos pueblos. Carlos Cánovas, otro de los fotógrafos españoles, que hicimos una exposición increíble con 7 o 8 series de sus paisajes y también lo invitamos a fotografiar Valencia. Bernard Prusu, cuando ganó el PP las elecciones en Valencia, querían nombrar a un personaje valenciano director del IBAM, pero desde Madrid, con mucho acierto, el PP madrileño nos trajo a Juan Manuel Bonet, que aunque cambió el rumbo de la política cultural que tenía el IBAM, no bajó el nivel. Y además hicimos exposiciones de fotografía muy interesantes. Yo conocí a Bernard Prusu de muchos años y también Bonet había sido Prusu vivió en Madrid en la época de la movida, y conocí a Bonet. Hicimos una exposición que comisariamos juntos y fue un libro importante que Bernard siempre ha mantenido, que le encantó, ¿no? Otra de las actividades que hacíamos en el IBAM era a la Escuela de Artes y Oficios, actual Escuela Superior de Diseño,
que tiene un grado de fotografía y que lo dirige un amigo mío, Enrique Alagarra, era traer a los alumnos, siempre que el autor estaba vivo y se prestaba, que la mayoría de veces, a hacer una previa de la exposición y hablar con él, ¿no? Y todo tipo de preguntas. ¿Esto es verdad? Bueno, otra de las exposiciones creo que de las más importantes que he hecho y de las más satisfacción me ha dado ha sido la de Sergio Larraín, ¿no? Uno de los fotógrafos increíbles de la historia de la fotografía, que formó parte de Magnum. Fue precisamente Plosú el que nos dijo cuando estábamos organizando su exposición que era uno de sus fotógrafos preferidos. Me costó muchísimo hacer la exposición de Sergio Larraín porque la hice conjuntamente con la jefa de Magnum de aquella época, la directora de Magnum, que me decía que Sergio había abandonado la fotografía y que no quería hacer exposiciones. Entonces me dio su dirección en Chile, estaba completamente viviendo aislado en la cordillera, en un pequeño pueblo, y solamente bajaba un día a la semana a hacer yoga en la escuela municipal del pueblo. Le mandé varias cartas y al final lo convencí de hacer su exposición, ¿no? Finbel también es otra exposición muy interesante de un autor de los años 50 en Nueva York que se exilió a Canadá, abandonó la fotografía y 20 años después empezó otra vez a promocionarse. Y tenemos un amigo común de mi época en Barcelona, el mundo del teatro. Uno de sus hijos, de Finbel, es músico, igual que este amigo mío en Barcelona. Y le dijo que mandara un dossier, una petición al IBAM, porque sería un museo que seguramente haríamos su exposición. Y efectivamente le hicimos una carta con unas cuantas fotos y inmediatamente me puse en contacto con él y ha nacido otra amistad, ¿no? Esto es en su casa en Montreal. Es el autor, él formó parte de la Fotoliga, que fueron acusados en la caza de brujas por comunistas. Y en la agencia ellos formaban un grupo de fotógrafos, eran 7 u 8, en aquella época en Nueva York. Y cuando se presentó la exposición con faldas, no me acuerdo qué película, la de Marilyn, que se le suben las faldas, se le sube con el aire por una reja del metro. Ellos decidieron que fuera el fotógrafo más joven el que fuera a hacer las fotos, pero él también fue a hacer las fotos. Y las había guardado desde siempre, ¿no? Y entonces presentamos toda la serie completa de la foto de Marilyn. Fue una exposición que lo lanzó otra vez a nivel internacional. A partir de la exposición del IBAM se hicieron exposiciones en todo el mundo. Con Bonet también hicimos esta exposición de Horacio Coppola, es uno de los fotógrafos más importantes en Buenos Aires. Había sido alumno de la Bauhaus, donde conoció a Grete Ster, otra de las exposiciones muy bonitas que hicimos. Con Coppola viendo su exposición. Una persona cariñosa, elegante, educada. Las entrevistas explicando las fotos de Coppola. Esto fue una foto que se hizo, que le hice yo y se la mandé, y luego me la devolvió con este saludo. Grete Ster fue otra fotógrafa alumna de la Bauhaus que tuvo la suerte de poder salir de Berlín con el tema de los nazis y se fue a Buenos Aires. Había conocido a Horacio en aquella época, que él fue como alumno invitado, aunque ya era famoso, ya tenía fotos muy interesantes, cuando fue a ver la escuela de la Bauhaus. Y primero se afincó en Londres y luego finalmente se fue a Buenos Aires y contrajo matrimonio con Coppola. Es una fotógrafa increíble de retratos y sobre todo sus fotomontajes de la serie Sueños. Sabéis que en Buenos Aires hay más psicoanalistas que médicos, y un gran psicoanalista publicaba en una revista los sueños que le contaban sus pacientes y le pidió a Grete que hiciese un fotomontaje de los sueños que interpretaba este médico.
fue un trabajo, según me contaba, aterrador, porque tenía que hacer una foto diaria, semanal, ¿no? O sea, esta que veis aquí es interesante porque este niño es el director de Greenpeace. Bueno, son todos los problemas de las mujeres, ¿no? O sea, con una mirada completamente feminista, tremenda. Una mujer terrible, o sea, una mujer con un genio increíble, ¿no? Desgraciadamente no pude venir a la inauguración así como Coppola, que vino con 90 años. Ella no pudo venir porque casualmente se puso enferma unos meses antes de la inauguración, ¿no? Pero fui a verla y le llevé el catálogo y me lo dedicó, ¿no? Y además me hizo un regalo muy interesante, muy, muy delicado. Un libro de Moholy-Nagy, de las primeras ediciones de fotografía y cine, en el que habían 5 o 6 pestañas, de esas que se ponen en los libros cuando se leen, que fueron los consejos que le dio Moholy-Nagy a Grete en la escuela de la Bauhaus. O sea, un libro que vale un ojo de la cara, pero que para mí tiene un valor incalculable porque fue regalado a Grete y Grete me lo regaló a mí, porque sabía que le quedaban pocos días de vida y que yo lo disfrutaría mucho. Uno de los regalos que me han hecho en este mundo de la cultura y de la fotografía más delicado. Desafortunadamente, Bonet tuvo que irse a Madrid porque lo nombraron, en el IBAN con el PP tuvimos muchos problemas parecidos a los que hubo en el CAF, que luego seguramente hablaremos. Y nombraron, con su ida a Madrid, nombraron otro director que tuvo que aceptar algunas exposiciones que yo tenía programadas para los años siguientes, pero que desgraciadamente no pude hacer muchas más. Tanto con este como la siguiente, que no voy a nombrar. Pero para mí esta exposición fue terrible, fue extraordinaria, porque yo a través de Kudelka, he viajado muchas veces a París, invitado por ellos para formar parte de las reuniones de Magnum, con voz pero sin voto, y hice amistad con muchísimos fotógrafos de Magnum, ¿no? Ya tenía desde tiempo atrás, tuve experiencias y amistad con Cartier-Bresson, pero conocí a Marribó, a René Burri, a Abbas personalmente en diferentes cenas y tertulias increíbles, ¿no? Les encantaba, todos hablaban castellano por una otra razón, y les encantaba oírme hablar a mí en castellano. Y entonces, uno de mis viajes, se inauguraba la exposición de David Seymour Chin en la Maison de Guanaud, perdón. Y fuimos en un coche con Marribó, René Burri, Cartier-Bresson y yo a la inauguración. Y todos querían que hablara Cartier-Bresson, pero él nunca habla en público ni le gusta que le hagan fotos, como luego os contaré una anécdota muy interesante en Almería, que Juan Carlos recordará. Y entonces Abbas, que hizo la presentación, empezó diciendo: David Seymour es un fotógrafo más o menos normal. Y entonces, claro, Cartier-Bresson se enfadó, le quitó el micrófono y estuvo hablando 2 horas sobre la obra de Jim y de su personalidad. Fue increíble. Yo tenía al lado a una fotógrafa de Magnum muy importante que no fue capaz de hacerle una foto a Cartier-Bresson. Tenía su foto colgada en el pecho y la cogía y le salían las lágrimas, ¿no? No pudo hacerle una foto, ¿no? Y yo tampoco. Hay costumbre de cuando Cartier-Bresson va a una reunión o a una inauguración, tanto en Magnum como en cualquier sitio, de que todos los fotógrafos dejamos las bolsas en el suelo, porque sabemos que a él no le gustaba que le hiciéramos fotos. Le mandé el catálogo a Cartier-Bresson y me contestó con esta invitación, con una postal, una foto suya, con este texto, ¿no? Increíble. ¿Por qué no has puesto la palabra Chin más grande? Bueno, es uno de los recuerdos que guardo como un tesoro. Cuando murió Collado, hicimos un homenaje con muchísimas fotos inéditas que la familia, los hijos me entregaron. Siempre que yo iba a Madrid y visitaba a Collado, él me regalaba un montón de fotografías, ¿no? para el IBAN. También hicimos la exposición de
Gabriele Basilico, con 50 fotos de Milán, un trabajo que había hecho, uno de sus trabajos principales sobre su visión sobre su ciudad natal, una beca que había recibido para fotografiar Berlín, y nosotros le dimos otra para venir a Valencia y fotografiar. Presentamos 50 fotos de cada ciudad. Y esta fue una exposición que se hizo en Madrid, en la Fundación Nico, ya una vez fallecido, murió de repente, con Cristina Monzó, García. perdón, Monzó, Dime. mira, no digo porque el tiempo se nos va consumiendo rápidamente y no quisiera dejar de preguntarte 2 o 3 Sí, yo cuestiones. creo que podemos pasar a la siguiente, ya creo que os he contado suficiente. Y, por ejemplo, uno de los proyectos que comisariaste al margen de todos estos trabajos en el IBAN que nos estabas mostrando y que quedan más por mostrar, y yo creo que lo podemos hacer en una próxima, en otro próximo encuentro, fue el relacionado con el Che Guevara fotógrafo. ¿Qué puedes contarnos de él? Bueno, todo empezó cuando yo leí el diario del Che en Bolivia, que cuenta que había visto a unos campesinos que le ayudaron un poco a situarse. Bueno, todos sabéis la historia del Che en Bolivia, pero a mí se me quedaron grabadas estas frases, ¿no? Les he hecho unas fotos y tengo 2 problemas: cuándo poder revelar los negativos y cuándo hacer las copias para entregarles una copia a ellos. Fijaros en el contexto de aquella lucha, que se preocupaba por entregar las fotos de estos campesinos. Yo he tenido varios proyectos en La Habana para llevar fondos del IBAN, y luego también comisarié, junto con un amigo, un compañero de la Diputación de Valencia, las fotos de la independencia de Cuba con España. Y fue en estos viajes cuando empecé a ver que el Che Guevara iba siempre con una cámara colgada a la manera de fotógrafo. Y esto para mí me hizo pensar que seguramente era fotógrafo. Y efectivamente hablé con varios personajes de La Habana, y en un viaje, cuando inauguramos la exposición de las fotos de la independencia de Cuba, el director de la Biblioteca Nacional, donde presentamos la exposición, nos presentó a la viuda del Che. Hablamos con ella muchísimas horas para convencerla de que, porque nos habían hablado que se había hecho una exposición con unas cuantas fotos en la Casa de América, pero no se había hecho nunca una exposición sobre las fotos del Che Guevara en serio, ¿no? Y entonces nos costó mucho, pero al final la convencimos y tuve la suerte de poder trabajar sobre su archivo. Como en todas las casas, eran 2 cajas de zapatos con cientos de negativos, cientos de copias, diapositivas. Desgraciadamente estaban todas en un estado bastante malo, porque lo tenían en un mueble que daba a la pared del jardín, donde todas las mañanas daba el riego, y entonces había unas humedades tremendas. Pero bueno, os voy a contar unas cuantas fotos de la vida del Che, donde lo vemos siempre con la cámara. Este fue su primer viaje por Argentina en bicicleta, donde vemos aquí la cámara plegable que llevaba, ¿no? En su primer viaje se hacía autorretratos explicando las ruinas mayas, porque él tenía 2 aficiones: la fotografía y la arqueología. Hay multitud de cartas que tuve la suerte de poder leer directamente a su madre, explicándole el viaje, diciéndole: mamá, he conseguido trabajar en no sé dónde y he conseguido unos dólares para que comprar un rollo, y un compañero de viaje me ha dejado su cámara y estoy haciendo unas fotos en las ruinas para a ver si vendo un artículo y puedo ganar algo de dinero. Su mirada, la idea de esta exposición era presentar la mirada humanista del Che, porque se conocían sus escritos, se conocían sus poemas, se conocía su vida revolucionaria, pero esta afición que llegó al límite no era conocida a nivel internacional, ¿no? Y entonces encontramos negativos con fotos de sus viajes, el primer viaje y el segundo viaje, donde ya llega a México. Esta es su primera esposa, que era
de Guatemala. Estas son fotos que hizo cuando se entrenaban para ponerse en forma para ir a Cuba a hacer la revolución. Y entonces se entrenaban como si fueran excursionistas, subiendo varios volcanes alrededor de México. Pero también trabajó de fotógrafo callejero, porque de médico no podía encontrar trabajo en México, sabéis que era médico. Y entonces un amigo de su padre, que coincidió, le dejó una cámara y empezó a hacer fotos callejeras, ¿no? Como estas. Incluso este amigo era el director de la Agencia Iberoamericana de Noticias y lo contrató en los segundos Juegos Panamericanos como fotógrafo de prensa. Esta es una foto que se publicó cuando él estaba en Sierra Maestra, con un periodista famoso que le hizo una entrevista y le preguntó: joder, ¿cómo es que llevas tantas cámaras? ¿Veis? Lo veis que lleva las armas y las cámaras. Y le dijo: es que yo antes de comandante fui fotógrafo. Esto es durante el rodaje en México, en Cuba, con una película del joven rebelde, ¿no? Contando la historia de Fidel Castro. Y lo veis ahí con su cámara. Diferentes fotos con su mujer. Incluso cuando hacía mítines, desde la tarima donde hablaba, hacía fotos del público. Esto fue la documentación de la construcción de la ciudad escolar Camilo Cienfuegos. Él fue el creador en Cuba del trabajo voluntario y entonces iba como uno más a trabajar en sus tiempos libres y en las vacaciones y documentó fotográficamente toda la construcción de la escuela. Con su Nikon y un objetivo 1.1. Hay muchas cartas que explica en su diario, que explica que aprovechaba viajes cuando fue embajador de Cuba para ir a una tienda y comprarse una Leica o un objetivo, ¿no? O sea, y si no fuera fotógrafo nunca hubiera hecho esta foto en un autorretrato increíble, desde un helicóptero. Como embajador. Hizo también muchísimas fotos en color. Encontramos 6 cajas de diapositivas en muy mal estado. Intenté arreglar el color, pero dejé todas estas manchas porque consideré que era importante mostrar el paso del tiempo, ¿no? En Nueva Delhi, desde un coche. Vi en su despacho personal, que pocas gentes, su hijo Camilo, que esta exposición la organizamos con Camilo y con Aleida. Un día me buscaba Camilo y me encontró en su despacho y me pegó una bronca y dijeron: no, tu madre me ha dado permiso. ¿Sabes? Y entonces vi que tenía muchísimos libros de historia y muchísimos libros de fotografía. O sea, era una persona muy culta y afortunadamente conocía la historia de la fotografía, como podéis ver, haciendo fotos, muchísimas en plan recuerdo, pero otras muy interesantes, como ese trabajo, cuando era ministro de Industria, que hizo sobre las recientes creadas industrias en el Oriente. En lugar de hacer un informe escrito, llevaba sus fotos, contrapicados, increíbles. Bueno, y esta es una foto que además la tengo en mi colección, que está incluida en el libro, que fue era el día de su cumpleaños, y en un meeting, aquí vimos a la pasionaria. Esta es la cámara de Liborio Noval, y con otra cámara le hizo la foto, le dejó la cámara, ¿no?, al Che. Y entonces, ya lograda la revolución, volvió a los lugares donde habían desarrollado batallas en la Sierra Maestra importantes para documentar aquellos espacios secretos que ellos tenían para atacar a las tropas de Batista, ¿no? Veis aquí una cruz camuflada, que es donde cayó alguno de sus compañeros. Las cabañas que tenían para dejar los víveres. Aquí veis la frondosidad de la Sierra Maestra. Aquí otra cruz camuflada. Estas fotos estaban en un museo. Yo, cuando llevé esta exposición a Cuba,
primero la presentamos en la Diputación de Valencia, porque el IBAM no quiso hacerla, y entonces hablé con el presidente de la Diputación y con Manuel Muñoz, que era el director de un museo de la Diputación, y él dijo que sí, y entonces la hicimos para la Diputación. Y luego la presentamos en La Habana, y luego de la inauguración me tomé un mes de vacaciones y viajé por toda Cuba recorriendo las rutas del Che y viendo paisajes increíbles, ¿no? Y en muchos museos de ciudades estas fotos estaban como anónimas, ¿no? Y entonces, a partir de mi estancia y del libro y de la exposición, ahora aparecen como autor el Che Guevara. Estas son las fotos que hacía para cuando fue a África, Tanzania, para seguir la evolución de los pueblos. Se camuflaba y tenía fotos como si fuese una persona normal en la cartera, junto con el pasaporte, camuflado, ¿no? Fotos que se hacía él directamente, ¿no? Esta es increíble, ¿no? Porque su cámara está aquí encima de unos libros, sus escritos y sus libros que se llevaba para leer. Esta es una caja de proyectiles y su mirada, sin la barba, en un espejo, ¿no? Esta fue en Bolivia cuando entró. Se cortó el pelo, se puso mandíbulas postizas con su Nikon. Y esto fue una maravilla, ¿no? Encontrar esta foto entre las diapositivas, ¿no? Me contó a Leida que era en una reunión los cortes de la luz que habían y que entonces él, aprovechando el contraluz, se hizo este autorretrato. Bueno, con esto creo que es una exposición que te quería preguntar, ¿no? Porque, te quería preguntar por otras series tuyas, aunque sea de manera lo más breve que puedas, pero diario, graffiti, flores y animales, probablemente esta última, una de las más conocidas tuyas. ¿Qué puedes comentarnos, qué puedes decirnos de ellas? bueno, pues son las diferentes series que he ido haciendo desde el principio de mi carrera fotográfica y que he llevado hasta la actualidad, ¿no? Yo creo que podemos ir pasando fotos rápidamente y os voy contando alguna cosa, ¿no? Pero yo creo que lo podemos pasar rápidamente, ¿no? Podemos empezar con los grafitis. Desde muy pronto, ¿lo estáis viendo? Sí. Sí, perfecto. Y ahora ya sé cómo se hace, evidentemente. Bueno, desde el principio empecé a fotografiar las pintadas que habían en mi ciudad, de nivel político, aunque luego poco a poco fui cambiando de tema, ¿no? De hecho, cuando presentamos la Unión de Fotógrafos del País Valenciano, creo que fue en el año 82, hicimos una exposición de los miembros de la Unión y yo presenté estos grafitis, ¿no? Que estaban hechos muchos durante la época electoral de la votación para aprobar la Constitución. Luego, este fue el Centro del Carmen, que lo recuperamos para una sede paralela al IBAM, que había sido biblioteca, había sido hospital, había sido Escuela de Bellas Artes, y se reconstruyó y fue una de las salas, ahora es un museo de arte contemporáneo. Esto formó parte de una exposición que se hizo para conseguir fondos con la lucha contra el SIDA. Es una foto que hice en Buenos Aires. El SIDA, por amor, USA.
Esta forma parte de los trabajos que estoy haciendo siempre alrededor de mi ciudad, la Albufera sobre todo, ¿no? Y el Saler, que para mí son unos paisajes familiares. Con mi amigo Enrique, paseando por Valencia. Este es uno de los que más me gusta. Bueno, este es muy actual, ¿no? Mis paseos por la playa. Bueno, me has preguntado por flores. Sí, en el chat alguien ha escrito, Sí. En tu libro titulado Diario, el prólogo firmado por Carlos Pérez Siquier, ¿es de Carlos Pérez Siquier? Pregunta El uno de diario no, los... el diario no. El diario, tengo un texto de Alejandro Castillote y tengo en otro libro que hice en un pequeño pueblo aquí en Alfafar, una sala dirigida por Julián Yadosa, un texto de Falces que me hizo. Y junto con muchos amigos míos, Carlos Cánovas y otros, me hicieron fotos, me hicieron textos. La serie es otro tema que he hecho desde muy pronto, intentando romper los diseños de la historia del bodegón, ¿no? Haciendo construcciones completamente fuera de lo normal, ¿no? Muchas fotos las tengo colgadas en casa y las he fotografiado durante la época de confinamiento para enviarlas como por Facebook y a mis amigos con buenos días cada día. Me obligué, y sigo haciendo en la actualidad, una foto diaria. He hecho muchísimos cursos de cómo se hacen estos bodegones y también lo de los animales. Y de fruto de ese creo que fue en Asturias, en Gijón, creo que fue. Hice esta foto que la envié en un momento dado cuando murió Jorge Rueda, la envié como homenaje a Jorge Rueda. Y también tiene otra lectura, que es un recordatorio de la República Española, ¿no? Con los colores violeta, amarillo y rojo. Esto fue durante la presentación de Sergio Larraín en París, el ramo de homenaje a Sergio. Flores de mi jardín, construcciones, encuentros en diferentes bares, cafeterías, váteres. Bien. El diario este que hablabas antes, a ver si lo tengo por aquí, fue un trabajo. Espera. Hombre, aquí está Tony. ¿Has pedido la mano, Tony? ¿Has levantado la mano? No, todavía no. Ah, vale, vale. Vamos a ver si lo hago bien en el diario. Fue este pequeño libro. El diario lo hice, así como los animales, lo empecé cuando murió mi padre y quise hacer un trabajo sobre la muerte y no encontraba, y empecé, ya luego os contaré cómo hice la primera foto y a partir de ahí todas las demás. El diario lo hice, los animales han sido un trabajo de varios años y que incluso continúa en la actualidad, pero el diario lo cerré y lo hice en 2 días, porque murió mi madre, hemos visto antes en el trabajo del Mercado Central, y convulsivamente fotografié durante 2 días con una cámara de 912 utilizando Polaroid directo, con la color. Hice 100 fotos. La primera era de mi madre y esta es la navaja de mi padre, que se llamaba Alfredo. Y fui fotografiando todos los objetos que he ido guardando durante toda mi vida relacionados. Mis primeras pinturas, mi colección de monedas, mi primer juguete. Los suéteres, no sé si sabéis que en aquella época, cuando tomábamos la primera comunión, yo ahora soy agnóstico, por cierto, teníamos el vestidito de marinero y luego un segundo traje para el convite. Y yo me escapé de casa y me fui a jugar con mis amigos del barrio al futbolín.
y volví de las orejas, cogido las orejas por mi hermano mayor, con el suéter que llevaba de segundo traje roto al jugar con las manivelas del futbolín. Es todo un diario, como todo secreto. Cuanto más cercano es el lector, más cercano a mí, más lo comprende, ¿no? El encuentro con el erotismo, mi época de electrónico, mis viajes a Praga, siempre buscando objetos. En aquella época no llevaba la cámara, como en otras ocasiones, sino que recogía objetos de mis viajes que luego los iba guardando y aproveché para hacer esta exposición. Primero la presenté en Salamanca y luego en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, que fue cuando publiqué el librito con 46 fotos, una por cada año que yo tenía en aquella época. Luego mi amigo Yadosa presentó la exposición de mis animales y el diario en la sala que él dirigía en Alfafar. Bueno, vamos a ver otra serie, la de los animales, que creo que más vinculación ha tenido con el CAF, con Almería. Como os decía antes, ¿dónde tengo los animales? A la muerte de mi padre quería hacer, ¿lo veis? ¿Sale? Sí, sí, Vale, sí. perfecto. Pues quería hacer un trabajo sobre la muerte, pero no había forma de encontrar el tema. Y meses después de la muerte, casi un año, encontré escondido en un congelador que tenía un bonito que había comprado precisamente para hacer una comida familiar, que nunca tuvo lugar por la muerte de mi padre. Y entonces, cuando estaba limpiando el pescado, no sabía si serviría o no, porque estaba muchísimo tiempo congelado. Pero bueno, empecé a limpiarlo, pero al ver esta imagen, empezó la serie. Es una serie que mezcla varios conceptos. Por una parte, es la libertad que tengo como fotografiar un acto pictórico, como un reportaje, siendo la foto lo que entrego como obra final. Pero se tienen que mezclar varios temas. Por una parte, la situación político-social del momento en que encuentro un animal, o que me envían amigos que saben que estoy haciendo este trabajo. Como voy a explicar este caso, esto fue en un viaje a Arles, una amiga mía que no había venido nunca, la esposa de un amigo, y quería ver un poco qué hacíamos en Arles, ¿no? Y entonces, en un día que se fue a la playa, le entró la libélula en el coche y al intentar apartarse, tuvo un accidente y el coche quedó destrozado, ¿no? Unos meses después el coche lo enviaron a Madrid y encontró en el asiento de detrás la libélula y que me la envió envuelta en este vaso de plástico y que yo pinté haciendo un homenaje a la ciudad de Arles, que es Van Gogh, donde murió Van Gogh. Este es un homenaje a Valencia. Todas tienen un componente, tanto un homenaje a un pintor o a un fotógrafo, como a algún acontecimiento que sucedió en el momento que yo estaba pintando, ¿no?, las piezas. Pero quiero resaltar que muchísima gente me dice, oh, parece una pintura. No, no es una pintura, es una fotografía de un acto pictórico. Es en aquella época en que yo estaba discutiendo muchísimo a nivel teórico sobre la polémica famosa de si eres artista o eres fotógrafo. Estas son las palmitas de los gusanos de seda que mi hija los cuidaba y que al final, cuando ya se mueren ellas solas, las recogí y hice esta pieza. Guerra del Golfo, a la Paloma de la Paz completamente descuartizada, homenaje a Tapies. Esto lo realicé en un curso en Granada, que los alumnos me pidieron hacer un ejercicio sobre Morandi. Estábamos en la Escuela de Bellas Artes de Granada. Fui por los departamentos buscando objetos y por la mañana, cuando subí a la facultad, vi una pollería muy cerca de la facultad y le pedí al BDL que me comprara 3 cabezas.
homenaje a Velázquez, en otro curso en un teniente, donde la mujer del que organizaba el curso, Xavier Moyá, trabajaba en una empresa de cárnica y me trajo esta cabeza. Esto es del proyecto Imagina. Manuel Falces me invitó a ir a fotografiar en la misma época que estaba Cartier-Bresson, porque sabía que éramos amigos y que iba a causar mucha sensación la presencia de Cartier-Bresson en Almería, porque se iba a presentar en una exposición con su obra y había una rueda de prensa donde él hablaría después de muchos años sin haber dado una rueda de prensa. Entonces alquiló 2 apartamentos en San José y estábamos juntos y cada día hablábamos. Y el primer día nos dijimos la ruta y yo le conté que iba a recoger animales y él me dijo que iba a pintar. No hacía fotos en aquella época de Cartier-Bresson, Enrique. Y fue mi sorpresa que yo me fui por un sitio y no encontré nada, volví por otra parte de Almería y me lo encontré dibujando en otro sitio que él tampoco me había dicho que iba a ir. Y cuando bajó del coche, al principio se asustó porque pensaba que iba a hacerle una foto y le dije, no, voy sin cámaras, voy a recoger animales. Y entonces ahí pues se afianzó mucho más nuestra amistad. Esta es una foto que hice cuando cayó una noticia, estaba una noche, no encontraba animales y en el mercado de Almería compré un pez espada, la cabeza de un pez espada, y oí la noticia de la caída del muro y hice esta foto. Una serpiente encontrada en Luca y Nena. Y Cartier y Enrique me contó que había en sus viajes buscando paisajes, había encontrado una cabra en una casa abandonada por los Escullos, por la playa de los Escullos. Y en el plano me marcó dónde fue, al día siguiente cogí el coche y cuál fue mi sorpresa, que en la carretera, por un acantilado, había un corte en la carretera como medio metro, una grieta grande, ¿no? No me atreví a pasar. Se lo conté por la noche y me dijo, no, él había alquilado un coche. Yo iba con el mío, pero él había alquilado un coche, iba con su mujer, Martínez Frank. Y me dijo que sí, que me animara y que pasara. Y efectivamente pasé y encontré la cabra y hice esta pintura rápida. Me llevé simplemente un bote de pintura blanca y hice como una especie de homenaje a la cabra de Picasso, ¿no? Me contaba Falces, meses después había salido antes de presentar la exposición y de hecho me dijo que esta foto no la presentara con las fotos que tenía que entregar en el proyecto Imagina, porque había salido publicado un reportaje en el periódico local diciendo que habían ritos satánicos en la playa de los Escullos y era mi foto de la cabra homenaje a Picasso. Otro del proyecto Imagina. Esta fue en casa de Carmen, otra de las colaboradoras de Manuel y de Juan Carlos. Su hija tenía una rana y quería que le hiciese una foto, pero claro, en aquel momento no iba. Está viva, claro, por supuesto. Yo nunca he sacrificado ningún animal para hacer las fotos, al contrario. Es el concepto del objeto encontrado, que me lo llevo a casa y al hacer el acto pictórico le doy una nueva vida al hacer la fotografía. A nivel conceptual, claro. Ese fue en uno de los talleres que hice con el CAF, que lo hicimos en el Club Náutico, y contándoles a los alumnos que se trataba de encontrar animales en tu vida normal, no ir al mercado y comprar. Y entonces uno de ellos me trajo un montón de huesos que había encontrado en una excavación en su casa del campo. Como era muy grande, tuvimos que mover un barco con el mástil, ponerlo encima de la composición y pinté y luego hice la foto, ¿no? Aquí está el alumno que trajo los huesos. Esto forma parte del trabajo que hice con la cámara gigante en Almería. Fue también una sesión increíble, ¿no? Porque llevé al límite el tema. Era buscar animales en Almería para hacer las fotos, ¿no? Porque muchos fotógrafos reprodujeron algunas de sus fotos con la cámara gigante, ¿no? Pero yo llevé al límite, ¿no? Solamente me llevé, por si acaso, un ejemplar que había guardado, porque la mayoría de las fotos, cuando las hago, intento no tirarlas simplemente a la basura, sino pues enterrarlas o darles un final más o menos digno.
y el operador, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, el fotógrafo, llevaba la cámara. ¿Tú te acuerdas, Juan Carlos? Sí, Jan Nisdo. Esto, sí. Pues le gustó mucho mi trabajo, ¿no? Yo me llevé este búho, una lechuza, perdón, que había presentado como original en una exposición anónima. Entonces, en lugar de presentar una foto, presenté el original. Y hicimos esta reproducción, ¿no? Esta 50x60 increíble. O sea, aparte de las fotos que os donó a vosotros, a mí me dejó hacer casi 20 fotos más, que me dejó llevármelas a casa, ¿no? O sea, hemos mantenido una correspondencia luego muy interesante. Bueno, fotos que he seguido en la actualidad, ¿no? Este es un homenaje al Che Guevara. Y las fotos que he hecho durante el confinamiento, de las fotos que tengo colgadas por mi casa, ¿no? Las últimas fotos. Aquí Enrique de Algarra me hizo una foto cuando nos encontramos un animal. Esa fue la exposición que presenté en la Expo 92, aparte del proyecto Imagina que presentamos con el CAF, en el pabellón valenciano. Yo formé parte como artista y presenté Las Anguilas. El catálogo que se hizo en Salamanca y el catálogo que se hizo con Julián Lladosa como un texto de presentación de Falces. Muy bien. Ya estamos terminando. Te quiero hacer Sí. una última pregunta. Dime. Hace unas pocas fechas se ha aprobado la creación de un Centro Nacional de la Fotografía. Sabes que España es uno de los 4 países de los 27 de la UE que no dispone de ese centro nacional. Sí. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué te parece que esté en Soria, que va a estar en Soria, en una ciudad periférica? ¿Qué papel crees que podría jugar el CAF y el IBAN? ¿Estarías a favor, independientemente de este centro nacional, de la creación de una escuela nacional, como existe en Arles, en Francia, o eres más partidario de la creación de grados de fotografía en las universidades? Bueno, no me parece mal que esté en Soria, da igual. He ido siguiendo, estoy apuntado a la plataforma para la creación, pero creo que yo creo que hay varios problemas desde el inicio del tema, ¿no? O sea, centro de fotografía e imagen. Yo he opinado que lo de imagen sobraría, porque tengo la experiencia de que cuando se juntan las cosas, al final la fotografía puede quedarse a un lado, ¿no? Como coordinación en Soria de todos los centros que hay en España que tienen fotografía, como el IBAM o el CAF, etcétera, estaría muy bien, ¿no? Creo que es uno de los objetivos que plantea la plataforma, de ser un coordinador virtual de los archivos diferentes que hay en España, ¿no? Pero yo creo que necesitamos un contenedor, ¿no? Un contenedor para guardar los archivos fotográficos que desgraciadamente se están perdiendo cada día más. Y eso necesita mucho presupuesto, ¿no? O sea, una idea podría ser hacer pequeñas fototecas en diferentes ciudades, como ejemplo, pues, como está el CAF, y de alguna forma unirlas virtualmente con la creación del centro, ¿no? Pero creo que debía plantearse, yo creo que de otra forma, ¿no? Se ha planteado hacer una edición de carpetas con obra de muchísimos de los premios nacionales y de otros fotógrafos para conseguir fondos. Carpetas que tienen 6 fotos y salen a 500 euros la caja y 400 para los que somos de la plataforma. Me parece una falta de criterio total. Eso lo he vivido yo siempre, estando en un museo de arte moderno y hablando con pintores y con críticos, ¿no? O sea, si nosotros los fotógrafos no valoramos nuestra obra, ¿cómo la van a valorar otros? ¿Santo de qué vendemos fotos ahora para conseguir unos cuantos euros? A 60 euros la foto. Yo creo que por ahí vamos mal. Y además, yo no quisiera que con el Centro Nacional se hiciese, y lo apoyaré, pasara como con el CAF, que de repente hay un cambio político
y el político de turno lo desmantela, como os ha pasado a vosotros. Yo estaría más a favor de una independencia total, como pasa en muchísimos museos en Canadá, y como el ICP, el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, que creó Corney Capa, el hermano de Robert Capa. Lo creó en los años 70 con un grupo de amigos de fotógrafos, fotografía preocupada, y luego creó el ICP. Tienen unos estatutos en los que aceptan donaciones de los organismos oficiales, pero la dirección será siempre de los fotógrafos. Y no se les cae los anillos si en Navidad tienen que hacer postalitas, pero vendiéndolas dignamente al precio de la postal y vendiendo sus fotos al un precio honrado y justo. Por ejemplo, se pueden conseguir préstamos dando obras de arte a cambio. Y muchísimos pintores lo hacen. Imaginaros, yo creo que vamos por 8.000 apuntados en la plataforma. Vamos a dejar solamente 100 fotógrafos, entre ellos los premios nacionales y los más famosos. Multipliquemos 100 por 10 fotos cada uno. Son 1.000 objetos. Por 1.000 euros cada uno, tenemos 1 millón de euros para trabajar. Estoy seguro que si se hiciese con decisión y con un programa importante, alguna entidad bancaria daría el préstamo. Y con 1 millón de euros podemos empezar a trabajar dignamente, creando un estatuto en el que la dirección sea siempre de los fotógrafos que lo han creado, con una rotación anual o 4 veces anual, afectando vocales en el consejo asesor de los patronos más fuertes. Si entramos en la página web del ICP, encontramos patronos increíbles. El MoMA de Nueva York es un museo privado. Y en la entrada principal tiene los que han dado dinero, con letras grandísimas, ¿no? Empezando por Rockefeller. Yo creo que esa sería una dirección digna, el que se crease un centro con una dirección completamente colegiada por fotógrafos. No sé si te he respondido. Es que no quisiera que pasara como ha pasado en el CAF o como pasó en el IBAM, ¿no? Que en la primera época, en la época gloriosa del IBAM, tuvimos un apoyo político total, una libertad total para hacer el programa, porque congeniábamos perfectamente los que llevaban pintura conmigo que llevaba fotografía. De hecho, yo he organizado muchísimas exposiciones de pintura. Pero cuando cambió, no sabéis también lo que yo he padecido, ¿no? O sea, en la última época, ¿no? De hecho, pedí la jubilación parcial para poder aguantar la situación, ¿no? Y no quisiera que pasara lo mismo con el centro de fotografía. Escuela, yo estaría más de acuerdo en que se hiciesen en las universidades grados de fotografía, como pasa con algunas escuelas de arte y diseño, como en Valencia que hay un grado. Y yo creo que para consolidar ese tema sería importante que los políticos en cada autonomía tuvieran conciencia de lo que es el patrimonio fotográfico. Y dentro de la Dirección General de Patrimonio hubiese un departamento de patrimonio fotográfico, con un presupuesto, como pasa en Francia. Es el departamento que hace las subvenciones para el Festival d'Arles, para el Mes de la Foto en París, para las Jornadas de Montpellier. Es la Dirección General de Patrimonio en el Ministerio de Cultura el que con su presupuesto anual divide las subvenciones a los diferentes estamentos, organismos que hacen fotografía, como la Escuela Nacional de Fotografía. Por cierto, está dirigiéndolo Marta Gili. ¿Que se hace una escuela de fotografía? Bien, cuanto más suma. Pero si no se integra dentro de las universidades como una especialidad más, siempre seremos el hermano pequeño de la familia. Y yo estoy harto ya de pedir. Hay que exigir. Y creo que por eso me he apuntado a la Asociación de Amigos del CAF, ¿no? Para exigir que inmediatamente se haga un concierto para crear la plaza de director y dotar de un presupuesto económico digno para poder continuar con una de las actividades que más éxito ha tenido en España, ¿no?
a través de la fotografía, ¿no? O sea, el IBAM tuvo mucho éxito, fue valorado en la primera época como uno de los mejores museos de Europa, y la colección de fotografía ha sido valorada muy importante en muchísimos lugares, pero el CAF tiene un nivel tremendo, ¿no?, de actuación y de éxito popular. Y por eso creo que es estúpido haber tomado esta decisión, que os deja desmantelados. Bueno, pues llegamos al final de este encuentro contigo y te volvemos a agradecer tu presencia, tus palabras y el tiempo que has compartido con nosotros. Asimismo, agradecerles a todos los participantes su asistencia, emplazándoles a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica previsto para el próximo mes de marzo y a través de esta misma plataforma. Gracias por vuestra asistencia, gracias Monzó. Muy bien. Y hasta un próximo encuentro, hasta una próxima vez. Muy bien. Muchas gracias por haber participado y gracias a vosotros por haberme invitado, tanto tú como la asociación, como el aula de cine de la Universidad de Almería. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, Josep Otro Vicent. abrazo. Gracias, Josep. Muy bien. Un placer escucharte. Gracias, gracias. Gracias por Quería haber atendernos. contado la anécdota de Tony, uno de mis alumnos, quería haberla contado, ¿no?, como ejemplo de cómo se recupera una tradición y también fotográfica, cómo se puede hacer una labor fotográfica, y también de otros alumnos que he tenido, como Josebi, Cubels o Julián Lladosa, ¿no? Son alumnos que han pasado a la categoría de autores y de amigos íntimos. Muy Oye, bien. una última cosa, por favor, que ya me ha quedado la duda. En un libro que escribió Pérez Siquier, ¿te hizo algún recordatorio, te hizo alguna anotación? No. Es que hay uno que pone Carlos Pérez, te estaba preguntando un compañero. No, pero Carlos Pérez es un amigo mío, es un personaje valenciano, es un escritor, es un animador cultural, fue compañero en el IBAM, fue compañero de estudios de mi hermano, el siguiente hermano mío, y lo conocí de pequeño, conocí a mis padres, y hizo un texto hablando es un texto muy poético, hablando de mis colecciones de objetos, cómo hacía yo. Es completamente surrealista y al mismo tiempo documental, ¿no?, de mi vida, ¿no? Carlos Pérez murió hace poco y de hecho le han dedicado una sala en el Museo de Arte Contemporáneo, del Centro de Cultura Contemporánea, del Centro del Carmen, porque primero trabajó como político en la Dirección General de Trabajo, pero luego se pasó, es una persona muy culta, que tenía unos conocimientos de arte tremendos, escribía de maravilla y trabajó con nosotros en el IBAM como conservador de papel, ¿no? Hizo exposiciones tremendas de Torres García, unas exposiciones increíblemente bonitas, ¿no? Es una persona conmovedora, ¿no? Hizo un texto que yo utilicé cuando publiqué el diario en Madrid y lo presenté en Madrid en el Círculo de Bellas Artes. Había un texto de Alejandro Castillote que explicaba un poco que todos los diarios son un poco secretos, lo que os decía antes, pero Carlos hizo un retrato de mi vida y de mi persona increíble, ¿no? Decía que iba robando los restos que les daban cerca de mi casa. Le conté que había un circo que había dejado los animales en jaulas ahí, que por la noche no podíamos dormir, y él explicaba que yo iba a robarles la comida a los circenses para hacer mis bodegones. Es un texto muy interesante. Pues nada, muchas gracias. No es Carlos Pérez, si quieres, es Carlos Pérez. Y el compañero pues ya se habrá enterado. Era por un compañero que estaba intentando averiguarlo desde el principio y te echa un capote. Vale, muy bien. Yo es que cuando me lo han dicho no había caído, a decirme Carlos Pérez si quiere, no había caído, pero ahora ha caído, es Carlos Pérez, sí. Y el mercado de Valencia es una verdadera maravilla. Sí. Es fantástico. Y es un documento que has dejado tú para toda la eternidad, con esos letreros tan genuinos. Te felicito. Muy bien, Buen trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Tony, pues buenas noches a todos. Bueno, hasta luego. acabamos, ¿no? Vale, hasta la vista. Hasta luego. Compañeros. Hasta la vista.